Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial de Banaco.com. Ya sabéis, unos tutoriales que podéis encontrar en el área de formación de Banaco.com, subapartado de tutoriales, y que podéis ver cómo van de nivel más básico, por ejemplo, tutoriales de cómo aportar a campañas, a nivel más avanzado, por ejemplo, los tutoriales de cómo compartir campañas, luego las de gestionar la aportación y ahora que estamos en el área de decidir plataforma. Una serie de tutoriales que os van a permitir cada vez más aprender de las plataformas existentes y decidir la mejor opción para vuestra campaña de crowdfunding. Hoy vamos a ver la cuarta clase de estos tutoriales donde veremos la orientación crowd o funding. Bien, ¿qué es esto de la orientación crowd o funding? Es esa orientación que nos permite distinguir entre campañas que van dirigidas a un gran público o campañas que pretenden recaudar mucho dinero. Con esta herramienta lo que podréis es ver diferentes ejemplos de diferentes enfoques, ¿de acuerdo? El enfoque crowd, el ejemplo máximo, es Exploding Kittens. Exploding Kittens es una campaña que podéis ver aquí, que es de un juego de cartas, ¿de acuerdo? Esta campaña de juego de cartas consiguió el apoyo de más de 219.000 personas, lo veis aquí. Y es un enfoque crowd, significa que iban a un público objetivo muy grande y a conseguir realmente muchos miles de apoyos. El truco, por así decirlo, la clave, la estrategia de esta campaña es que Elan Lee de Oatmeal y Shane Small tenían una comunidad muy grande de seguidores, sobre todo de Oatmeal, que es el ilustrador de esta magnífica campaña de crowdfunding. Tiene más de 3 millones de seguidores en Facebook. Además, consiguieron con una buena estrategia motivar a una gran parte de todos estos seguidores. Siguiendo, ¿cuál sería el enfoque clave de funding? Pues, por ejemplo, Pebble Time, con 20 millones de dólares recaudados, sería un buen ejemplo de un enfoque funding, ¿de acuerdo? Un enfoque que permite a una campaña de un reloj inteligente llegar a 20 millones de dólares recaudados tan solo, entre comillas, con 78.500 mecenas, ¿de acuerdo? El enfoque de Pebble Time, como podéis ver aquí, es un enfoque basado en una comunidad previa, la de la campaña anterior, que es Pebble, que la podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y consiguiendo capitalizar toda esa comunidad para ofrecer un producto con una aportación promedio mucho mayor que su campaña anterior y mucho mayor que muchas otras campañas de crowdfunding. De esta manera, con una aportación promedio alta, podemos conseguir aumentar un montón la recaudación por cada mecenas que participa en la campaña de crowdfunding. Vamos a ver la matriz, esa herramienta que os va a permitir organizar y distinguir estos dos tipos de enfoque. En el eje vertical tenemos el enfoque crowd, de mayor arriba de todo a menor abajo de todo. Y en el eje horizontal el enfoque funding, de menor en la parte izquierda a mayor en la parte derecha que veis en vuestra pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos a ver 4 ejemplos. Ya habéis visto Exploding Kittens, que es un enfoque crowd. El enfoque Pebble sería mucho crowd y mucho funding, es decir, con 78.000 y pico mecenas conseguimos más de, por ejemplo, 10 millones de recaudación en el caso de Pebble normal, perdón. Mucho crowd, mucho funding, Pebble normal. El enfoque funding, 20 millones, con una cantidad de mecenas muy similar. El enfoque Pebble Time, ¿de acuerdo? Es decir, Pebble, que lo veis aquí, tuvo un total de aportaciones de 68.929 mecenas, ¿de acuerdo? Y consiguió 10 millones. En cambio, Pebble Time, con una cantidad muy poco superior de mecenas, 78.000, consiguió el doble, 20 millones, ¿de acuerdo? Así veis un poco la diferencia entre estos dos casos, Pebble y Pebble Time. Y el último, a 3 Pound Poem, es un enfoque poco crowd y poco funding, que lo veremos también. Estas 4 campañas las podemos situar en la matriz de esta manera, ¿de acuerdo? Enfoque mucho crowd y poco funding, Exploding Kittens. Enfoque mucho crowd y mucho funding, Pebble. Enfoque poco crowd y poco funding, a 3 Pound Poem. Y enfoque poco pound y mucho funding, Pebble Time, ¿de acuerdo? Y así veis un poquito todas las opciones. Me falta explicar, por supuesto, las 2 campañas que no he comentado. Bueno, he comentado ya Pebble y Pebble Time, me quedaría a 3 Pound Poem, ¿de acuerdo? Y si veis, esta campaña es una campaña muy interesante donde simplemente el creador lo que pretende es escribir un poema, ¿de acuerdo? Y las recompensas son muy sencillas y la aportación promedio es muy baja. ¿Por qué? Porque simplemente es 1 pound, 2 pounds, 3 pounds, 10 pounds, ¿de acuerdo? Tiene solamente estos 4 niveles de aportación y por tanto la aportación promedio es relativamente baja. Recaudó 131 libras
y el objetivo era directamente 3 libras esterlinas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, he ido analizando también los kick track de cada una de estas campañas, ¿de acuerdo? Y podéis ver la progresión de recaudación de cada una de estas campañas de crowdfunding. Las que veis que tienen realmente una recaudación muy alta y que empiezan muy fuertes son las que tienen un enfoque relativamente con suficiente crowd, ¿de acuerdo? Y evidentemente las campañas como A 3 Pound Poem directamente tienen una recaudación también superior evidentemente a la media, porque directamente el objetivo era muy bajo, y también un crecimiento relativamente orgánico. En cualquier caso, y viendo un poquito todos estos ejemplos, veríamos que el enfoque de Exploding Kittens es una aportación promedio de $40. Es un enfoque crowd. Un enfoque de mucho crowd y mucho funding sería Pebble con esa aportación promedio de $149. Un enfoque puro funding sería el de Pebble Time con una aportación promedio de $259. Y un enfoque poco crowd y poco funding sería A 3 Pound Poem con una aportación promedio de simplemente 5 pounds, 5 libras esterlinas, ¿de acuerdo? Bien, habéis visto en este tutorial cómo organizaros y cómo distinguir entre diferentes ejemplos según el enfoque crowdfunding. Reflexionad, por favor, cómo queréis enfocar vuestra campaña y en base a ello trabajad la estrategia de aportación promedio para conseguir el mejor resultado en vuestra recaudación. Recordad, cuanto mayor sea vuestra aportación promedio, podréis conseguir mejores resultados con un menor número de mecenas. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente tutorial.